es una planta transgénica? Las plantas transgénicas forman parte del grupo de los llamados organismos modificados genéticamente. Lo que distingue las plantas transgénicas es que poseen una o más características que no fueron heredadas de sus antecesores. En cada una de sus células llevan genes añadidos artificialmente, es decir, fragmentos adicionales de ácido desoxirribonucleico o ADN, provenientes de otra especie de planta, un virus, una bacteria o un hongo. Esos genes contribuyen a producir nuevas sustancias, a modificar el ritmo del desarrollo de la planta o bien a aumentar sus capacidades de defensa contra factores adversos. El interés en el desarrollo de plantas transgénicas es el de mejorar la calidad y productividad de los cultivos. Además, estas plantas constituyen una poderosa herramienta de investigación. Un poco de historia. Si bien recordamos lo que decía Gregor Mendel y con los experimentos que él mismo realizó enfocados a la fitorremediación, concluyó que las características de los organismos están dadas por factores heredables discretos, conocidos como genes, y no son otorgados de forma azarosa por parte de los progenitores. Gracias a eso, él mismo comenzó a cultivar cruzas dirigidas con individuos sobresalientes que previamente eran seleccionados con base en ciclos subsecuentes de cultivo. Al final del mismo se obtiene una generación que portaba la característica deseada. La incompatibilidad entre los progenitores de plantas seleccionadas fueron una gran limitante dentro del experimento, puesto que la divergencia genética entre especies era muy grande y esto daba como resultado una disminución de la probabilidad de obtener semillas viables para incorporar a la progenie el carácter elegido. A esto se le conoce como fitomejoramiento tradicional. El origen de las plantas transgénicas. Las plantas transgénicas fueron desarrolladas por primera vez a comienzos de los 80 por 4 grupos que trabajaban de manera independiente. Se produjeron células de plantas de tabaco y plantas de petunia resistentes a la canamicina. También, por primera vez se insertó un gen de frijol en una planta de girasol. Gracias a ello se lograron importantes avances en el mejoramiento genético de plantas. El gran esfuerzo realizado en este sentido tuvo como consecuencia la llegada al mercado, a partir de 1995, de los primeros cultivos transgénicos. En el 2010 se sembraron 148 millones de hectáreas de cultivos de organismos genéticamente modificados por 14,4 millones de agricultores en 29 países. Contexto actual. En la actualidad, la demanda alimenticia nos ha sobrepasado, pues habemos más individuos de los que podemos eliminar. Esto sin contemplar la brecha de desigualdad que existe alrededor del planeta. Por esto mismo, esta técnica resulta ineficiente para cumplir y satisfacer las necesidades de la población. Sumado a esto, se presentan más limitantes, como plagas, vegetales que dependen totalmente de agroquímicos, enfermedades que se presentan en las plantas, entre otras cosas. Hoy en día, la ingeniería genética, definida como la manipulación en el laboratorio de la información genética de un organismo, utilizando las técnicas de la biología molecular, se presenta como una poderosa alternativa para obtener cultivares transgénicos que superen en su productividad y calidad a sus contrapartes obtenidas por métodos tradicionales. También se tiene interés en emplear los cultivos agrícolas para generar productos de alto valor agregado, para usos en la industria química, alimenticia y farmacéutica. Leyes que regulan a los OGM. Algunas de las leyes generales consisten en enfoque de precaución. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente y de la diversidad biológica. Etiquetado e identificación de los OGM. Los productos que contengan organismos genéticamente modificados deberán utilizar un etiquetado que contenga información veraz, objetiva, clara, entendible y útil para el consumidor, sustentada en información científica y técnica que exprese el contenido del producto. Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad. La CIBIOGEM, además, realizará los estudios y las consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los OGMs que se liberen al medio ambiente en el territorio nacional y posteriormente establecerá los mecanismos para realizar la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenderá la liberación de los OGM,
considerando el valor de la diversidad biológica. Sanciones. Las personas afectadas directamente en sus bienes podrán solicitar al juez que requiera la Secretaría competente para que el producto de su respectivo comité técnico científico que establezca conforme a este ordenamiento elabore un dictamen técnico cuyo objetivo sea demostrar la existencia del daño y sirva de base al juez para determinar en su caso la formación de su reparación. Dicha ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados clasifica en 3 etapas los permisos de la liberación de los organismos genéticamente modificados. 1. Etapa experimental. Únicamente se introducen en el medio ambiente organismos genéticamente modificados con medidas de contención, tales como barreras físicas, químicas o biológicas, limitando el contacto con la población y el medio ambiente. Su uso es exclusivo para fines experimentales. 2. Etapa piloto. Se introduce en el medio ambiente organismos genéticamente modificados, con o sin medidas de contención, tales como barreras físicas, químicas o biológicas para limitar el contacto con la población y el medio ambiente. Constituye la etapa previa a la liberación del comercial del dicho organismo, dentro de las zonas autorizadas y en los términos y condiciones respectivas. 3. Etapa comercial. Introducción en el medio ambiente de organismos genéticamente modificados sin medidas de contención, tales como barreras físicas, químicas o biológicas. El contacto con la población y el medio ambiente se realiza con fines comerciales de producción, bioremediación, industriales y cualquiera distinto de la liberación experimental y de la liberación en programa piloto. Uso directo de la ingeniería genética. Esta tecnología rompe con las barreras impuestas por la incompatibilidad sexual y hace posible introducir en plantas genes provenientes no solo de otras especies vegetales evolutivamente distantes, sino incluso de hongos, virus, bacterias y animales, ya que es posible hacerlo al manipular de manera directa la información genética de cualquiera de los seres previamente mencionados. ¿Qué se necesita entonces? El poder introducir nueva información genética requiere que se cumpla con los siguientes 2 requisitos. Disponer de un método para la regeneración in vitro de la especie de interés y b. Contar con un método de transformación eficiente para la misma. Puesto que las técnicas de cultivo de tejidos hacen posible que a partir de cualquier célula o tejido se puedan regenerar plantas completas, su uso resulta indispensable para la regeneración de individuos transgénicos que contengan la nueva información genética. En lo que a transformación se refiere, es necesario contar con un método que permita tanto la introducción del material genético que se pretende incorporar como su integración estable, funcional y heredable en el genoma vegetal. Es decir, no podemos introducir cualquier método para cualquier vegetal, se necesita conocer acerca del genoma del mismo. Técnicas utilizadas. Métodos indirectos. Son métodos basados en la utilización de vectores biológicos, como plásmidos, empleando sus características naturales de patogenicidad con las plantas para la introducción de transgenes al genoma vegetal. Vectores virales. Esta técnica implica usar virus que solo afectan a plantas, también conocidos como fitovirus, y dependen si su genoma está basado en DNA o RNA. Son usados principalmente para producir proteínas de interés debido a la expresión transitoria de los genes foráneos, mediante la replicación de los virus en las plantas. La técnica consiste en modificar a estos para que sean capaces de transportar el transgen de interés al interior de la célula vegetal. Vectores transposones o genes saltarines. Son fragmentos de DNA que realizan saltos de una zona del mismo a otra. El caso más famoso es del maíz, ya que los transposones son los que generan la variabilidad de color en los granos cuando se presentan en un mismo maíz. Transformación con el empleo de Agrobacterium tumefaciens. Fue el primer método diseñado para la transformación de células vegetales. De hecho, ha resultado el más exitoso y por consecuencia el más usado. Surgió del estudio detallado del mecanismo de infección de la bacteria fitopatógena Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria es gram negativa. Induce formación de tumores en la unión del tallo con la raíz, principalmente en dicotiledóneas, pero también muy pocas en monocotiledóneas y algunas gimnospermas. Esta bacteria infecta dicotiledóneas como parte natural de su ciclo vital
insertando genes foráneos en ellas, consiguiendo así que se expresen en forma de proteínas. Técnica de cultivo in vitro. Consiste en tomar una porción de una planta, el ápice, una hoja o segmento de ella, segmento del tallo, meristemo, embrión, nudo, semilla, antera, entre otras partes, y colocarla en un medio nutritivo estéril, usualmente gelificado o semisólido, donde se generará una o muchas plantas. El CCTV es una forma de reproducción asexual, la cual se puede realizar gracias al mecanismo de división mitótico de las células vegetales. La división celular mitótica implica una replicación de los cromosomas de las células hijas, por lo que poseen un genotipo idéntico al de la célula madre. Las principales aplicaciones de la técnica de cultivos de células, tejidos y órganos vegetales son en los campos de micropropagación, obtención de plantas libres de patógenos, preservación de germoplasma, mejoramiento genético, biosíntesis de metabolitos e investigación básica de áreas como la genética, fisiología y bioquímica. La clonación debe utilizarse para evitar el empobrecimiento genético de las especies, teniendo el cuidado de introducir nuevos clones, variedades e híbridos de manera permanente. En lo que respecta a las técnicas directas de genes, es necesario tener presente que no van a requerir de vectores en particular. La primera técnica, la de los liposomas, las cuales son moléculas o, mejor dicho, bicapas de lípidos que encapsulan agua o gas, poseen diámetros de orden de nanómetros con diferentes formas y tamaños. Pueden estar formados también por fosfolípidos, ácidos grasos o cationes bivalentes. Los liposomas presentan unas características muy particulares, similares a las membranas biológicas, con una tendencia natural de ligarse a células y tejidos interactuando con estos por absorción, fusión o intercambio lipídico. Es un método muy fácil y su utilización ha sido muy limitada. En este caso, el cartucho de expresión va a ser encapsulado en una esfera lipídica, es decir, el liposoma, que permitirá su paso a través de la célula vegetal por endocitosis, ya sea por el plasmodesma o directamente por la pared celular, hasta que llega al núcleo celular. La biobalística es un método muy original, ideado y refinado en la década de 1980 por un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, el cual permite introducir ADN virtualmente en cualquier tipo de célula. Este procedimiento, como ya se mencionó, va a permitir inducir ADN a las células por medio de partículas microscópicas, mejor dicho, micropartículas aceleradas a velocidades supersónicas que van a atravesar la pared y la membrana celular. En este método de transformación, las construcciones genéticas son más simples e incluyen los genes de interés y de selección con sus secuencias regulatorias respectivas. También es muy común que una vez obtenida la construcción genética dentro de un plásmido, el cual se clona y se obtienen muchas copias para trabajar, posteriormente se extrae del mismo para solo obtener la secuencia de los genes de interés y de selección, incluidas las secuencias regulatorias, y así reducir el fragmento de ADN a transferir. La electroporación. Con esta metodología se busca permeabilizar las membranas mediante el aumento significativo de la conductividad eléctrica causado por un campo eléctrico aplicado externamente. Las membranas se desestabilizan originando una pérdida temporal de la permeabilidad, produciendo poros reversibles, por lo que se produce el paso de las macromoléculas, fuga de iones, escape de metabolitos y mayor absorción de ADN por parte de las células. Si la fuerza del campo eléctrico aplicado y la duración de la exposición al mismo se eligen correctamente, los poros formados por el pulso eléctrico se sellan tras un corto tiempo, durante el cual los compuestos extracelulares tienen la oportunidad de entrar a la célula. Sin embargo, una exposición excesiva a campos eléctricos pueden causar daños irreversibles a las membranas, causando la muerte de las células. El uso de protoplastos. La técnica se basa en el principio de que la pared celular es la principal barrera para la captación del ADN, así que esta puede ser temporalmente extraída por enzimas de restricción y posteriormente se va a recurrir a otros métodos para la transferencia génica. Unos ejemplos de los organismos genéticamente modificados. México es el centro de origen del sea maíz, conocido comúnmente como maíz domesticado a partir del teocintle hace 7000 años. Es una planta de la familia de las gramíneas, de polinización cruzadal.
con 64 razas nativas y miles de variedades adaptadas a diversas condiciones de cultivo y usos en toda la República Mexicana. Actualmente existen dos posiciones sobre la liberación y uso del maíz genéticamente modificado, los que se encuentran a favor y los que están en contra. Quienes están a favor de su liberación lo correlacionan con la seguridad alimentaria, ya que ponen a discusión 4 conceptos: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización de los alimentos. Se argumenta que los usos de OGM, o en el caso del maíz genéticamente modificado, solventa y cubre las necesidades hacia el abasto oportuno, suficiente e incluyente de los alimentos a toda la población actual y futura. Sin embargo, 1/3 de la producción total se desperdicia. Es así que la preocupación no debe enfocarse a producir más de lo necesario, sino tener acceso en cantidades necesarias de alimentos nutritivos. Los que están en contra del uso de maíz genéticamente modificado, asociaciones médicas y grupos de científicos, concluyen que existe la evidencia de riesgos a la salud debido al consumo de transgénicos, a partir de experimentos con animales tales como envejecimiento acelerado, infertilidad, desregulación inmune, desregulación de genes asociados con síntesis de colesterol y regulación de insulina, afectaciones en el hígado, riñones, vaso y sistema gastrointestinal. La soya. El empleo de estos cultivos, junto con el glifosfato, facilita la implementación de prácticas conservacionistas de manejo, como la siembra directa. La soya tolerante a glifosfato se obtuvo por inserción de un gen bacteriano en el genoma de la planta. Se sembró por primera vez en 1996. En el año 2012 se aprobó en nuestro país la soya con las características de resistencia a insectos y tolerancia a glifosfato combinadas, cumpliéndose en la campaña 2016-17. 4 años de siembra de variedades con la combinación de ambas características. Se han estudiado cuidadosamente y cumplen con las normas de seguridad alimentaria establecidas por el Ministerio de Agroindustria y sus comités científicos asesores. Además, son equivalentes en composición y calidad nutricional a los derivados de la soya no transgénica. Principales aplicaciones. La biotecnología se ha enfocado principalmente a la búsqueda de incrementos en la producción y protección de cultivos agrícolas contra plagas y enfermedades. Sin embargo, los rápidos adelantos en las técnicas de la misma biología molecular han ampliado los horizontes y en el futuro próximo, la industria, el ambiente y la salud, tanto humana como animal, también se verán beneficiados por la aplicación de estas novedosas técnicas. Con ellas se intenta no solo obtener variedades vegetales tolerantes a plagas, enfermedades y condiciones ambientales adversas que permitan mejorar los rendimientos, sino también plantas capaces de producir insumos de alto valor económico y ambiental. Entre algunas de las principales aplicaciones encontramos el mejoramiento en la composición y cualidades tanto de semillas como de frutos, la prolongación de la vida de los frutos en anaqueles, es decir, la ingeniería genética ha intentado retardar la maduración y reducir las pérdidas, tanto post cosecha, al aumentar la vida del anaquel. Usando genes antisentido, es posible transformar plantas y bloquear la expresión de genes importantes en el proceso de maduración, tales como los relacionados en la biosíntesis del etileno. Resistencia a virus, bacterias y hongos fitopatógenos. Se han desarrollado diversas estrategias que permiten la tolerancia, sobre todo a los virus, bajo el concepto de la resistencia derivada del patógeno, que tiene como objetivo entorpecer el ciclo viral, como la presencia de un ARN o de una proteína viral en un lugar y un momento adecuado. La resistencia puede ser obtenida por la expresión de otras proteínas virales mutadas, no funcionales como en el caso de la replicasa. Para la resistencia a los hongos y bacterias se han construido genes quiméricos basados en las expresiones de quitinasas, glucanasas, así como de proteínas que inactivan a los ribosomas. Resistencia a insectos. La mayoría de las plantas cultivadas, al sembrarse en regiones diferentes a sus centros de origen, se vuelven susceptibles a ser atacadas por especies regionales de insectos, de que de hecho son una de las principales causas de las pérdidas de productos agrícolas en todo el mundo. Un ejemplo en el cual la ingeniería genética se ha interesado bastante es en el uso de 2 grupos de genes. Uno de ellos incluye a los provenientes de la bacteria Bacillus thuringiensis,
que codifican para proteínas cristalinas con propiedades insecticidas conocidas como endotoxinas. Cuando estas beta-endotoxinas son ingeridas por los insectos, estos van a ejercer su toxicidad mediante la unión a las células intestinales del tracto digestivo, ocasionando una lisis osmótica. Estas proteínas manifiestan una actividad específica de diferentes grupos de insectos y, por ejemplo, las proteínas llamadas Krill-1 son activas contra lepidópteros, polillas y mariposas, y los Krill-3 solamente contra coleópteros, que son los escarabajos. Además, las plantas pueden poseer mayor tolerancia a factores ambientales. De igual manera, se busca una producción de vacunas orales, es decir, los frutos de plantas transgénicas tienen la capacidad de sintetizar y acumular proteínas antígenas y, por lo tanto, eventualmente podrían ser utilizadas como vacunas orales contra agentes infecciosos como virus y bacterias. Un ejemplo muy utilizado, o mejor dicho, en el cual se está trabajando en la actualidad, es contra el E. coli. También se busca la producción de plásticos biodegradables. Lo bueno y lo malo. Riesgo de cultivo en campo. No debe ser descuidado el control que se ejerza sobre estos en los alrededores de las instalaciones dedicadas a estos menesteres. Es decir, se hace referencia a los peligros que se corren al exponer y dejar sin vigilancia a los cultivos en campo abierto. Riesgo ecológico. Estos pueden traer cambios en el balance del ecosistema y afectaciones de las poblaciones de insectos útiles. Afectaciones a las comunidades bacterianas, riesgos económicos como fracasos comerciales, riesgos de mutaciones genéticas, es decir, venta de genes equivocados, riesgos toxicológicos, ya que siempre existe un riesgo de intoxicación, y finalmente el riesgo alérgico. Siempre está presente el riesgo de desencadenar reacciones alérgicas inesperadas. Por eso las normas de bioseguridad deben aplicarse severamente en cada caso. Conclusiones. Siendo de la manera más general posible, los cultivos transgénicos pueden parecer que tienen muchas ventajas. Sin embargo, también pueden compartir ciertos contras. Es importante preservar la salud de las personas, pero algunos de estos OGMs pueden llegar a perjudicarla por cualquiera de los factores que se mencionaron con anterioridad. Finalmente, se podría concluir que hay ventajas como desventajas alrededor de todo este campo de la biología, y que al pasar del tiempo y con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se podrían ingeniar diversas maneras de que el producto resultante sume un equilibrio junto con el medio ambiente, para que ninguno de los participantes en este desarrollo se vea afectado por este tipo de experimentaciones.